Buenas jóvenes, vamos a continuar con el contenido. Para hoy tendremos entonces el desplazamiento en paralelo de las parábolas. Este es el tema que se envió en un video anterior, entonces lo voy a explicar para que logren entenderlo mejor. Vamos a recordar o vamos a conocer aquí la ecuación de una parábola en forma estándar. Si nosotros vamos a desplazarla, pues vamos a recordar el punto S, que va a ser el desplazamiento que se va a hacer en el eje X, y un punto T, que va a ser un desplazamiento en el eje Y. Si esto se cumple, entonces el nuevo desplazamiento va a tener que tener esta forma. Y vamos a trabajar con el primer ejemplo. Entonces nos dice, encuentre la ecuación de la parábola después de desplazar la parábola 2x cuadrado, 3 hacia el eje X y negativo 1 en el eje Y. Como es un ejercicio, entonces vamos a tratar de guiarnos siempre con esta ecuación, con la última en ese caso, ¿verdad? Entonces voy a copiar, y es igual a y, bueno, también sería y menos t igual a x menos s al cuadrado. Recuerden que lo que necesitamos nosotros aquí es sustituir algunos valores. Entonces, ¿qué valores son los que tenemos? El valor de y solo se copia. Menos es de fórmula. Ese menos nos lo dan, entonces solo se copia. ¿Cuál es el valor de t? Recordemos que t es el desplazamiento en el eje y. Y aquí nos dice que negativo 1 es en el eje y. Entonces abrimos paréntesis y colocamos negativo 1. De esa forma. Recuerden, este menos es de la fórmula. Y este negativo 1 es este valor que nos dice acá, negativo 1 en y. ¿Cuánto es el valor de a? Recuerden ustedes que esto es ax cuadrado. Y eso lo tenemos aquí. Por lo tanto, esto sería el valor de a x cuadrado. Entonces a es 2. Abro paréntesis. Copio x. Menos s. ¿Quién es s? S es el desplazamiento que se hace en x. Entonces aquí nos dice que 3 hacia el eje x. Y como es s, solo escribo el 3. Si fuera negativo, entonces abro paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces aquí es menos negativo 1 y aquí es menos el valor de s, que sería 3. Y lo elevo al cuadrado. Ahora lo tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo desarrollamos? Aplicamos ley de signos, menos por menos es más 1. Este 2 lo copio. Este lo copio y lo elevo al cuadrado. Entonces hago transposición de términos, más 1, tengo que llevarlo al otro lado a restar. Entonces la ecuación sería y igual a 2 x menos 3 al cuadrado menos 1. El más 1, repito, pasa a menos 1. Entonces esta es la ecuación de la parábola. En el video anterior también se había dicho que podemos desarrollar esta ecuación. Para desarrollarla vamos a recordar algo. Esto es un producto notable. Voy a llamar a menos b al cuadrado. Si yo tengo ese producto notable de octavo grado, por cierto, entonces ¿cómo lo desarrollamos? A al cuadrado. Me quedaría de esta forma. El primero se eleva al cuadrado. Menos 2 por a por b. De esa forma. Más el segundo, que sería b al cuadrado. Entonces así se desarrolla este tipo de productos notables, el cual pues tendríamos que desarrollarlo de esta forma. Si lo desarrollamos, ¿cómo nos quedaría? Y es igual a 2, abro paréntesis, esto nos indica que el primero se eleva al cuadrado, entonces quedaría x al cuadrado menos 2
por el primero por el segundo. 2 por x es 2x y 2x por 3 sería 6x. Entonces lo cambio y escribo de una vez 6x. 2 por x por 3. 2 por x, 2x y por 3, 6x. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. Afuera copio menos 1. Entonces así desarrollamos este producto notable. El primero al cuadrado, x cuadrado, menos 2 por x por 3. Eso es 6x. Más 3 al cuadrado, que sería 9. Ahora resolvemos esto. Copio y igual 2 por x es 2x al cuadrado. Más por menos es menos. 2 por 6x es 12x. Más por más es más. Y 2 por 9, 18 menos 1. Y para terminar, pues, sumo o resto términos semejantes. 2x cuadrado se copia. Menos 12x se copia. 18 menos 1, positivo 17. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la parábola? Esta es una respuesta y también esta sería otra respuesta, solo que aquí se desarrolla este binomio. A continuación hacemos la gráfica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero vamos a ubicar el vértice de esta parábola. El vértice lo vamos a obtener contando esto. 3 hacia el eje X. Como es positivo, significa entonces que la gráfica se ha movido o se va a mover 3 unidades hacia la derecha en el eje X. Y se va a mover 1 negativo. Es decir, se va a mover 1 hacia abajo. Entonces, 3 a la derecha y 1 hacia abajo significa que aquí va a ir el vértice de esta parábola. Y la gráfica, ¿cómo nos quedaría? Si observamos, aquí quedaría 2x positivo. Significa que la gráfica va abierta hacia arriba. Y para poderlo graficar, vamos a hacer una gráfica bastante rápida. Vamos a hacerlo de esta forma aproximadamente. Y ese sería entonces el resultado. La gráfica se desplazó 3 unidades hacia la derecha y se desplaza 1 unidad hacia abajo. Y aproximadamente esa sería nuestra gráfica. El segundo ejemplo nos dice que encontremos siempre la ecuación de la parábola después de desplazar. Esta es la ecuación que vamos a desplazar. Y tenemos negativo 1 en el eje X y 3 positivo en el eje Y. Recordando entonces, primero vamos a escribir la ecuación de una parábola con desplazamiento. Luego vamos a sustituir los valores. Sería Y menos T. Recordemos, T es el desplazamiento en el eje Y. Y nos dice que 3 hacia el eje Y. El menos se copia porque es de fórmula. ¿Y cuánto es el valor de T? Sería 3. Entonces nos quedaría Y menos 3. Esto es igual a A. ¿Cuánto vale A? Observemos que A es el coeficiente que acompaña a X al cuadrado. En este caso, quien lo acompaña es menos 1. Si no hay número, recordemos que es 1. Por lo tanto, sería negativo 1. Si quiero escribo el 1 y si no, pues no hay problema. Pero sí recordemos que sería menos 1, que no se escribe. Entonces vamos a copiar X menos S. ¿Quién es S? S es el desplazamiento en X. En S se desplazó negativo 1. Entonces el menos de la fórmula, abro paréntesis y escribo negativo 1. Menos se copia y S vale negativo 1. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado. Copio el lado izquierdo, Y menos 3 es igual a menos, copio X y resuelvo esto. Menos por menos, más. Entonces aquí sería X más
1 al cuadrado. ¿Qué voy a hacer para encontrar mi respuesta? El 3 está restando, el 3 lo pasaría al otro lado. Por lo tanto, mi ecuación sería y igual a negativo x más 1 al cuadrado más 3. El 3 resta, pasa a sumar más 3 por la transposición de términos. Entonces, aquí tengo yo mi primera ecuación. Y si la quiero desarrollar, entonces, ¿cómo nos quedaría? Y igual a menos, recordemos que el producto notable nos dice el primero al cuadrado. Entonces, en paréntesis, escribo x al cuadrado más 2 por x por 1. 2 por x es 2x. Por 1 sigue siendo 2x. Entonces sería más 2x. Y 1 al cuadrado sería 1 más 3. Recordemos entonces que este producto notable sería el primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 por x por 1. 2 por x, 2x por 1, 2x. Más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y el 3 solo se copia. Como hay un signo menos o un 1, negativo por más es negativo. Entonces quedaría negativo x al cuadrado. En otras palabras, cambio de signo. Menos por más es menos 2x. Menos por más es menos 1 más 3. Y para terminar, lo que hago es sumar o restar estos dos. Por lo tanto, copio menos x cuadrado menos 2x, negativo 1 y positivo 3 se restan, signos contrarios, copio el signo del mayor que sería 3. A 3 le quito 1, nos queda 2. Y tenemos las dos respuestas, la primera que sería la ecuación y esta que sería la ecuación desarrollada. ¿Qué vamos a hacer entonces en la gráfica? Para poder graficar es importante que miremos este signo. Este es un menos, significa entonces que la gráfica queda abierta hacia abajo. Antes de hacerlo vamos a recordar acá que la gráfica se desplazó en x1 negativo. Quiere decir que se desplaza 1 hacia atrás. Entonces de aquí contamos 1 negativo en x y 3 positivo en y. Significa que la gráfica sube. Si hago eso, ¿dónde quedaría el vértice? Negativo 1 y 3. Aproximadamente ahí. Entonces ese sería el vértice de esta gráfica. Y como dijimos que es negativa, entonces la gráfica tiene que abrir hacia abajo. Aproximadamente de esta forma. Entonces ahí tenemos la representación gráfica de estas parábolas. En la asignación de la actividad extra clase, pues sería resolver el ejercicio 1.4 en la continuación de los temas que habíamos visto anteriormente. Algo que les voy a recomendar es que si pueden descargar esta aplicación, esta aplicación pues es muy buena, por así decirlo, para poder guiarnos y resolver mejor estas actividades. De hecho, pues yo lo hice, es muy fácil para utilizarla. La aplicación escanea la ecuación, le da a usted los resultados para que pueda hacer comprobaciones y también le indica la gráfica y cómo quedaría ubicada. Entonces, si la pueden descargar, háganlo, ¿verdad? 2-3 minutos que se tarden en hacerlo, yo sé que sí les va a servir de mucho.